final de Parashat Bejucotai. No vamos a hablar hoy de la tojejá, de los clalot que hay en Parashat Bejucotai. Esto es un tema que ya tratamos en varias ocasiones. Hoy vamos casi al final de la Parashá. Perek Chavzain, Pasuk Chavchet. Dice la Torah: Ach kol jerem asher yacharim ish la Hashem. Perdón, kol jerem asher yochoram min ha'adam lo yipade mot yumat. Perek Chavzain, Pasuk Chavchet 27-29. Kol jerem asher yochoram min ha'adam lo yipade mot yumat. ¿A qué se refiere este pasuk? Rashi explica: Kol jerem asher yochoram hayotze lehareg ve'amar echad erko alay lo amar klum. Hay una ley, que esto es lo que se leyó en la semana pasada, que si uno dice erki alay, mi valor, lo quiero donar al Beit HaMikdash. O sea, en lugar de decir una cantidad, dice mi valor. Entonces en la Torah hay una lista. Sí, uno quiere dar un donativo, pero en lugar de decir 20 pesos, 101 pesos, 52, yo que sé, los números que uno escoge, dice mi valor, quiero donar mi valor. Ahora lo que hay que hacer es calcular cuánto vale, y eso es lo que debe al Beit HaMikdash. Entonces no hay que calcular, porque la Torah lo que dice es de que hay una lista de precios, y depende qué edad tiene, qué persona es, si es hombre, mujer, de edad. Hay una lista, y si es, por ejemplo, entre 20 y 60 hombre que dice mi valor, tiene que dar tanto. Si dice mi valor y es arriba de 60, pues en la lista su precio es así. Sí, hay una lista, hay una tabla, y de acuerdo a eso es lo que debe. Así es es lo que dice la Torah en la parashá anterior. ¿Okay? Y ahora bien, la Torah dice: Kol jerem asher yochram min ha'adam lo yipade mot yumat. Pero ¿qué tal si uno dice el valor de fulano, valor de fulano sobre mí? También es lo mismo. O sea, puede decir mi valor o valor de fulano, valor de tal persona, y resulta que tal persona que él dijo su valor sobre mí, yo dono su valor, es una persona que tiene pena de muerte y está por ser ejecutado. ¿Cuál es el valor de una persona que está por morir? Entonces dice Rashi, lo amar klum, en este caso no debe nada. ¿Sí? Es lo que dice: Ayotze lehareg ve'amar echad erko alay. Uno que está por ser ejecutado, y alguien dijo erko alay, su valor, dono su valor a Beit HaMikdash. ¿Cuánto en este caso? ¿Cuál es su precio en la tabla de valores? Lo amar klum, no dijo nada, no hay ningún valor. ¿Okay? Porque igual está por morir. Es lo que dice Rashi, así explica Rashi esta halajá, este pasuk. Sí, así dice Rashi, ¿no viste Rashi? Ve Rashi, ahí dice: Kol jerem asher yochoram hayotze lehareg ve'amar echad erko alay lo amar klum. A esto se refiere. ¿Sí? Jerem es como Ekdesh. La palabra jerem en la Torah significa Ekdesh. Si uno hace Ekdesh, min ha'adam, de una persona mot yumat, o sea, de una persona que está por morir, lo yipade, no tiene pidión, no tiene valor. Okay. Jerem es jerem, ekdesh, y hay varias palabras sinónimas que significan ekdesh en la Torah. Jerem es una de ellas. Ekdesh es consagración. Sí. Ok, esa es una explicación de este pasuk, pero hay otra explicación de Ramban que es muy diferente, y vamos por lo de Ramban para entender este pasuk. El Ramban dice así: hay una ley en la Torah que cuando un Sanedrín es la gran asamblea, o un rey, o sea, la autoridad, hace un decreto y dice: decretamos que esto y esto será prohibido de hacer, o esto será prohibido de comer, o esto será... sí, prohíben cualquier cosa. Cuando viene por un valor de prohibición de jerem, cuando dicen jerem, no haram, jerem, después de que de ahí viene la palabra jerem, de que esto será prohibido, o sea, cuando la categoría de la prohibición es categoría de jerem, aquel que viola ese decreto del Sanedrín o del rey o de la autoridad mayor o naví, mot yumat, es pena de muerte. O sea que
a pesar de que normalmente pena de muerte son solo aquellas leyes que transgrede uno de la Torá, y no cualquiera, sino solamente aquellos de más graves. Sin embargo, dice la Torá aquí que el Beidín o el Sanedrín o lo que es la autoridad mayor en Am Israel, el rey o Sanedrín o el Naví, tienen derecho de decretar ciertos decretos con categoría de Jerem, y aquel que no cumple este decreto es pena de muerte. Decreto Sanedrín, cuando hacen un decreto de categoría de Jerem, no cualquier decreto. Cuando dicen que está en prohibición tipo Jerem, ¿sí? Lo prohíben algo en nivel de Jerem, el que no cumple es pena de muerte. No hablo de Jerem de excomulgación, que es otro tipo de Jerem. Estamos hablando de Jerem de prohibición, que lo prohíben hacer algo. Si dicen, por ejemplo, está prohibido en Am Israel usar zapatos rojos, por decir. ¿Eso se llama Jerem? Y dicen Jerem para el que pone zapatos rojos, entonces que viola esta ley sería pena de muerte. Ahora, normalmente Jajamín, ¿por qué van a hacer un decreto no poner zapatos rojos? Porque puede ser que la moda de los idólatras o de los que esto es poner, entonces por eso lo prohibieron. Pero cuando lo prohíben y le ponen la categoría de Jerem a la prohibición, el que viola esto es pena de muerte. Así es la ley, y esta ley es la que, ¿dónde está esta ley? Aquí en este pasuk, así lo explica Ramban. Y así dice Ramban. Trae Ramban varias pruebas del Tanaj de que esto es algo real, que algo que pasó. Por ejemplo, el primer ejemplo que trae es de Yavesh Gilad. Anshe Yavesh Gilad. ¿Qué pasó en Anshe Yavesh Gilad? Entonces el Naví nos cuenta, el Naví en Sefer Shoftim, después del caso famoso que se llama Pilegesh Bagiv'ah, cuando de la tribu de Binyamin trataron mal a una mujer de una manera terrible, que no viene al caso ahora a describir todo lo que hicieron, decidió Am Israel hacer una guerra contra Binyamin. Y dice el Naví, Veish Israel nishba b'mitzpah lemor, ish mimenu lo yiten bito le Binyamin le isha. Primero dijeron que nadie se va a dar su hija como mujer para ningún hombre de Binyamin. Está prohibido casarse con ellos. Y luego, Vayomru Bnei Israel, salió un decreto de parte de Am Israel, o sea, de la Sanedrín o de la autoridad. Mi ish asher lo ala bakahal mikol shivtei Israel Hashem, ki השבועה הגדולה הייתה לאשר לא עלה אל השם המצפה לאמור מות יומת. Dijeron que vamos a hacer guerra contra Binyamin, y aquella tribu o aquel pueblo o aquel grupo que no va a participar en esta guerra, morirá. O sea, decretaron que todos tienen la obligación de ir a la guerra, de participar. Y cuenta el Naví, ויתפקד העם, והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. Cuando se juntó todo el pueblo para hacer la guerra contra Binyamin, checaron y encontraron que Yavesh Gilad era un pueblo llamado Yavesh Gilad, un pueblito, de ahí no vino nadie. וישלחו שם העדה 12,000 איש מבני החיל, ויצוו אותם לאמור לכו והכיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב אנשים וטף. Mandaron 12,000 soldados para matar a todos los de Yavesh Gilad. ¿Por qué? Porque violaron el decreto que vino de nombre de todo Am Israel. O sea, la autoridad de Am Israel decretó que todos tenían que participar en la guerra y ellos no vinieron. Trae Ramban esto como prueba de que el Beidín tiene la autoridad. En ciertas ocasiones, obviamente, no es cosa muy común, de diario, pero cuando es Beidín, la Sanedrín o el rey, considera que el momento, la hora lo necesita para salvar a Am Israel, para recuperar a lo mejor un nivel espiritual del pueblo, o está en peligro Am Israel como Am Israel, no necesariamente peligro físico, puede ser peligro espiritual, como por ejemplo en aquel momento donde Binyamin actuó de manera que no tiene lugar dentro de Am Israel, y consideraron que es, como se dice en hebreo, tzavasha, es la orden de la hora, la obligación en esta hora, hacer la guerra para que todo Am Israel ishmehu veirau, que todos entiendan que lo que ellos hicieron no tiene lugar dentro de nosotros, y por eso obligaron a todos a participar. El que no participa, el que en este momento no respeta lo que es el decreto del rey o de la Sanedrín, no tiene lugar para vivir dentro de Am Israel. Sí.
Hoy en día no tenemos ni autoridades para estas cosas. Se necesita Sanedrín, se necesita Melech, por lo menos, o un Naví. O sea, que haya una autoridad mayor que hoy en día no contamos con. Una autoridad respetada por todo Am Israel para que tenga el derecho de decretar ese tipo de decretos. Hoy en día no contamos con eso, porque no hay ninguna autoridad que sea respetada por todos. O sea, hay rabinos y hay jajamín, pero de grupos. A este grupo confía, pero este grupo su jajam, este tiene su rabino. No hay un solo rey o un solo jajam que todo Am Israel diga esto es. Entonces no hay autoridad. Pero cuando había rey, cuando Shaul era rey, o Shmuel era el Naví, ¿sí? O Moshe Rabbeinu, entonces en esas épocas, o cuando había Sanedrín, aunque no era de uno, era de un conjunto, pero un solo cuerpo de Sanedrín, que es la autoridad para todo Am Israel, ahí es donde tienen derecho a hacer ese tipo de decretos. Y esto está fundamentado en la Torah. Es lo que dice aquí la Torah, ¿sí? Mina Adam lo ipademot yumat. A esto se refiere, que cuando es un jerem hecho por Adán, por ser humano, aunque no es por Dios este decreto, es un decreto hecho por ser humano, tiene la categoría de como mot yumat, como si fuera de Dios. O sea, Dios mismo le cede, le otorga autoridad al liderazgo de Am Israel de poner ese tipo de leyes, cuando ellos consideran que es necesario para la generación. Sí, y dice Ramban, ואין הסברה נותנת שעשו כל העדה רעה כזאת להמית אנשים רבים מישראל שאינם חייבים מיתה. Dice, no es lógico que hubieran hecho una cosa tan fea de matar a todo un pueblo, Yavesh Gilad de Israel, cuando no merecen la muerte. No es lógico que, o sea, a lo mejor esto no es prueba, a lo mejor lo hicieron, pero no es porque es correcto, a lo mejor hicieron algo incorrecto. Dice, no es lógico que van a hacer una cosa así si no esté fundamentado. Y dice además, su Pinchas Hayasham, además en esa época donde fue el asunto de Pileges Bagivá, donde hicieron la guerra contra Benjamín y mataron a todos los de Yavesh Gilad, Pinchas, el nieto de Aarón Cohen, estuvo presente, él estuvo vivo, ¿sí? De acuerdo a sus órdenes, sus instrucciones se hizo. Entonces, si se hizo era porque así era correcto. Entonces, ahí vemos que tienen derecho de hacerlo. Od Matzati Ba'agada, así dice Ramban. Tania, estudiamos en la Agada, en el Midrash. Rabbi Akiva dice, החרם הוא השבועה והשבועה הוא החרם. אנשי יבש עברו על החרם ונתחייבו מיתה. ¿Sí? Hasta violaron el decreto y se merecían la muerte. לכך אני אומר, כי מן הכתוב הזה יצא להם הדין הזה שכל מלך בישראל או סנהדרין גדולה במעמד כל ישראל שיש להם רשות במשפטים, אם יחרימו על עיר להילחם עליה וכן אם יחרימו על דבר העובר עליו חייב מיתה, והוא חיובן של אנשי יבש גלעד. Y trae otro caso, el caso de Shaul HaMelech. Shaul HaMelech en una ocasión, no, antes de Nov, en otra ocasión, hizo un decreto de que estaban en guerra, de que durante ese día de la guerra que tenían contra Plishtim, nadie va a comer pan. Así dijo, Vayish Israel nigash bayom ha'u vayomer Shaul el ha'am lemor. Arru Raish, Shaul como autoridad, como rey, decretó, Arru Raish, maldito sea la persona, Shoyochal lechem ad ha'erev, o sea, ordenó un ayuno. Ese día que hicieron la guerra con Plishtim, que todo Am Israel debería de ayunar para poder tener éxito en la guerra. ¿Y qué resultó? ¿Qué pasó? El hijo de Shaul, su propio hijo Jonatán, no estaba enterado del decreto, no comió pan, pero encontró, cuando estaba ahí en la mera guerra, encontró miel, cuenta el Naví, y tomó de esta miel. Pero si no sabía. Ok, entonces esto es lo que lo salvó, el hecho que no sabía. Entonces ya tenía lo que se llama la excusa que era Shogeg sin querer, no sabía. Pero si no fuera Shogeg, merecía la muerte. Así dice el Naví. Jonatán lo llama Beashbia Vivetam. Jonatán no estaba enterado porque no escuchó cuando su papá hizo jurar al pueblo. Vaishlach et ktsei hamatea shel biyado vaitbol oto bi'arat advash vayashov yado el piv
Bataor Rainav, comió de esta miel. Vayan Ishma, Vayomer Ashbea Ishbia Avija Etam Lemor Arura Ish Asher Yochal Lechem Ad Hayom. Entonces la gente dijo, tu papá decretó, entonces mereces la muerte. Finalmente a Jonatán lo mataron por dos razones, dicen ustedes. Uno es porque no escuchó, entonces se consideraba como shogeg, sin querer. La otra es, había una salida porque Shaul se expresó de lechem, no comer pan, a pesar de que la idea era de que haya un ayuno completo, pero como expresó y dijo pan, y él no comió pan, él comió miel, entonces de ahí por ahí se salvó. Shaul se refería a todo el pueblo, y cuando el rey, pero ¿qué es lo que vemos de todas maneras de ahí? ¿Qué dice Ramban? De ahí vemos de que el derecho que tiene el rey para hacer un decreto de esta índole, de que sí, él no es un ayuno de la Torah no decretó ayuno, pero si el rey decreta que ese día es ayuno, todos deben de obedecer, y el que no obedece es pena de muerte. ¿Es como Ushmartel y Ushmartil? ¿De eso se trata? ¿Ah? No, eso es aparte, eso es una ley especial, específica que está aquí, según el Ramban. El Ramban trae un tercer caso, y este caso es lo que queremos desarrollar un poco más. O sea, en sí ya tiene un mensaje muy importante, a pesar de que hoy en día, como dijimos, no hay autoridad para hacer ese tipo de decretos con tanta fuerza y que se pueda aplicar los resultados en caso que uno no obedece, pero de todas maneras vemos de aquí qué tanto la Torah le da fuerza a los líderes del pueblo, los líderes espirituales del pueblo, Sanedrín, rey. El rey de Israel no es por ser rey, por tener un puesto de importancia física, es por su importancia espiritual. El rey era un idolador también, ¿sí? Entonces vemos cómo es la obligación del pueblo seguir y obedecer las órdenes, las instrucciones de sus líderes espirituales, aunque sea que hoy no es para poder aplicar ese tipo de castigo, pero de todas maneras, aunque no hay castigo, pero sí hay obligación de obedecer. Esto es un mensaje muy fuerte. El Ramban trae un tercer caso, el caso de Iftach Agiladi. ¿Cuál fue el caso de Iftach? Entonces es conocido, Iftach salía a la guerra. Iftach era como un rey, o sea, era el juez de su época, la época de jueces, y el juez en la época de jueces tenía el mismo papel como un rey. Así que sus decretos son tienen todo el peso como si fuera de un rey. Y Iftach hizo el siguiente decreto. Dijo, él salía a la guerra, Vaidar Iftach neder Lashem, Vayomer im naton titen et bnei Amon beyadi. Le dijo, si Dios tú me das los hijos de Amón, era el pueblo con el cual hizo guerra, en mis manos, Vehaya, entonces, Ayotze asher yetze midaltei beiti likrati, el que salga de mi casa para recibirme cuando yo regresaré de la guerra, Beshuvi beshalom ibnei Amon, cuando yo regresaré bien de la guerra, Vehaya la Hashem vehelitu ola. Será él entregado para Dios y ofrecido como holocausto. ¿Qué creía? Que va a salir un animal, va a salir una oveja. Bueno, hizo la guerra, ganó la guerra, regresó de la guerra, vayavo Iftach, el beito, veinei, bito yotzet likrato. ¿Quién sale? Su hija sale, betupiu imjonot, o sea, sale con toda una orquesta para recibirlo, para hacerle la fiesta de la victoria. Verak y ejida ein lo mimenu ben obat, o sea, era la única hija de él, no tenía ni siquiera nieto o nieta, o sea, esto es lo que tenía. Vaihirotota, cuando él vio a ella, Vaikra et bgadav. Sí, rasguñó, ¿cómo se dice? Rasgó su ropa. Vayomer aha biti. Achrea ichratani vataid beochrai. Veanochi patziti pi el Hashem velo uchal ashuv. O sea, ¿qué hago? Abrí mi boca ante Dios y no puedo llevar de regreso mis palabras. Y estaba llorando, estaba en un luto tremendo.
Claro que sí. Vamos a ver lo que dice entonces el Rambán acerca de este caso. Dice el Rambán así. וזה היה טעותו של יפתח. Iftach se equivocó. ¿En qué se equivocó Iftach? ¿Por qué creía Iftach entonces que su neder, que su decreto debería de ser cumplido? כי חשב כי חרם נגיד ישראל חל וקיים להמית אנשים. Su error fue por lo mismo de este pasuk. Como él era, si él no hubiera sido el rey de Israel, entonces aunque haya hecho un neder, una promesa, siempre existe lo que se llama Tarat Nedarim. Entonces va con 3 personas, hace un beidín y se hace Tarat. No hacemos tantos, nosotros hacemos Nedarim y Tarat Nedarim. Cada Erev Rosh Hashanah o Yom Kippur venimos, hacemos Tarat Nedarim, como si no tenía ninguna importancia los Nedarim. Y él tomó un Neder así. ¿Cómo no le hizo? ¿Cómo pensó que no se puede hacer? Dijo, no puedo tomar de regreso mis palabras. Pero si hay Tarat Nedarim. Pero el error de él fue, dice Rambán, que como él era rey, entonces su decreto recibe otra categoría. Es un decreto de rey. Decreto de rey, el que lo viola es Hayav Mitah. No por un Neder. Ahora ya no es Neder, es un decreto como rey, y que acabamos de ver que el rey, su decreto debe de ser cumplido. וזה היה טעותו של יפתח בביתו, כי חשב כאשר חרם נגיד ישראל חל וקיים להמית אנשים, או עובר על חרמו, el que viola el חרם del rey, חייב מיתה. Entonces sería violar el jerem del rey, así es. ¿Cuál era la salida? Esto es el error. Por eso se equivocó, porque uno pregunta cómo se equivocó Iftach y no entendió que podía hacer a Tarat Nedarim, pero el error, dice Rambán, es porque él pensaba que no tiene Tarat Nedarim, porque ya no tiene din de neder, tiene din de decreto de un rey. Decreto de un rey se tiene que cumplir. Pero sí puede hacer. El error fue, ¿saben cuál fue el error? El error fue que no tenía valor de decreto de un rey. Porque el decreto de un rey, para que tenga este valor y que todos deben de cumplirlo, y que el quien no lo cumple, Hayav Mitah, debe ser un decreto a nivel nacional. Un decreto donde no es particular, no es de uno, sino no personal. Debe ser un decreto donde dice, está prohibido hacer esto y está prohibido comer, como hizo Shaul. ¿Para quién? Para todos parejo. O sea, es un decreto a nivel. El rey tiene autoridad como representante del pueblo, pero para cosas particulares, individuales, no tiene el valor de un decreto de rey. No, es como cualquier neder o cualquier shua que sí se le aplica a Tarat Nedarim. Pero su error fue de creer de que eso sí tenía valor del decreto de un rey, y por eso no la mató, se fue a la montaña y ahí vivió sola sin como si la hubiera matado. ¿Pero por qué prometen que mata a alguien? Eso es. Él no dijo matar. Ah, no, él no creía que va a salir hija. Él creía que va a salir una oveja. Él quería hacer un korban la Hashem. Entonces, en lugar de decir, si yo gano la guerra, agarro una oveja, dijo, el primero que salga le hago korban. Pensaba que iba a salir un borrego. Pero la Gemara dice que su error fue más básico todavía antes. Su error fue de que él no podía saber qué es lo que va a salir de la casa. Vamos a suponer que no sale ser humano. Vamos a suponer que va a salir un gato, o va a salir un perro de su casa, yo qué sé, o cualquier otro animal. Igual no lo puede ofrecer, igual no lo puede sacrificar. Entonces igual no tiene valor todo lo que dijo. Eliezer hizo lo mismo. ¿Qué nos enseña esto, Paján? Porque Nos enseña que no hay que hacer ese tipo de nedarim al azar así, sino si quieres hacer una promesa, un ofrecimiento, hágalo en forma muy concreta y muy clara, lo precisa, lo que estás entendiendo, lo que quieres decir, y no hacer un neder, bueno, así se oye muy tonta esa actitud, ¿no? De todas maneras, vemos que Iftach está muy arrepentido, o sea, sufriendo mucho, no es de que está rompiendo su ropa, está en un sufrimiento terrible. Y como dijimos, el error es creer que esto tiene din de jerem de rey, y no tiene ningún din de jerem de rey, porque no es algo general. El rey, cuando
cuando cumple su papel de rey, haciendo algo para el pueblo, ahí es donde también tiene el peso adecuado para que eso sea prohibido de violar. Pero cuando es a nivel personal, particular, no es más como cualquier otra persona que hizo un neder y que podía hacer atarat nedarim. De hecho, el Navir Miyahu se refiere a esto. El Navir Miyahu dice en el pasuk, así trae la Gemara en Masejet Ta'anit, trae la Gemara el pasuk de Irmiyahu Perek Yutet, pasuk Hei, donde dice, ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל. trae a los goyim que hacían lo que se llama el molech, quemaban a sus hijos para sus dioses, y trae Irmiyahu a esto como algo prohibido, algo que para nosotros es avodah zará, y dice asher lo tziviti velo dibarti velo alta libi, o sea, hacían cosas que dice Dios, yo nunca lo ordené, nunca hablé, y ni siquiera subió en mi pensamiento de que se hicieran cosas así. Y trae la Gemara en Masejet Ta'anit, Daf Daled Amud Aleph, asher lo tziveti velo dibarti velo alta libi, se refiere a 3 casos, se refería a Irmiyahu Naví. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה. Sí, hubo un caso donde el rey de Moab ofreció como sacrificio a su hijo, y esto es lo que dice Asher lo tziveti, es contra la orden de Dios. Velo dibarti, que nunca hablé y nunca dije hacer cosas de esta índole, ze Iftach. Iftach, a esto se refería a Irmiyahu, que con lo que hizo Iftach era contra la palabra de Dios. Velo alta alibi, que nunca lo tenía yo en pensamiento que esto iba a ser, de Yitzhak ben Abraham. O sea, cuando Abraham recibe la orden de sacrificar a Yitzhak, la orden sí la recibió, pero dice Dios, lo alta alibi, en mi pensamiento nunca hubo de que lo iba a sacrificar, no iba a dar más que una prueba para ver hasta dónde llega, pero que no había en ningún momento una idea de que realmente sacrificara, y Abraham no lo sabe, pero Dios Irmiyahu Naví nos descubre ahora con profecía que lo alta alibi, que nunca hubo ni la idea de que sacrificara a su hijo. ¿Por qué? Porque es algo 100% abominado y prohibido para nosotros. Entonces está criticando aquí Irmiyahu Naví a Iftach de que él hizo algo contra la palabra de Dios, lo dibarti velo alta libi, de que esto algún día podría suceder. Nadie que lo dijo Iftach. ¿Ah? No había nadie que le diga Iftach. Eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí hay un punto muy interesante. La pregunta es por qué no fueron a decirle. Y el Midrash habla de este tema. Nada más que antes de eso, el nombre de Iftach ya insinúa el error de él. Iftach milashon petach. ¿Cómo se hace atarat nedarim? Buscando un petach, una salida. Un petach, una salida para cancelar el neder. Iftach debería de buscar un petach para cancelar su neder, pero no lo hizo. Eso es la gran pregunta. ¿Por qué nadie le dijo nada? Y como vimos, el Agmará trae que Pinchas vivía en esa época. Pinchas, que es realmente Eliyahu Naví, Pinchas de Eliyahu, el mismo famoso Pinchas, él vivía en la época de Iftach. Él era Gdolador. ¿Cómo es posible que Pinchas, Iftach no va a buscar a los Jajamín para que le hagan atarat nedarim, pero ¿por qué no va Pinchas con él? Y decirle, oye, ¿de qué estás hablando? O sea, es un neder, vamos a hacerte atarat nedarim. Entonces trae la Gemara. Es un midrash. ¿Quién se quedó dormido? Y aquí donde hay que ver otra lección, otro mensaje que hay que aprender de esto. En base de un midrash en Bereshit, el midrash dice así. Velo haya sham Pinchas sheyatir lo et nidro. Pinchas no vino, no se presentó para llamar la atención. ¿Por qué? El Pinchas amar, hu tzarich li ve'ani elech etzlo. Pinchas dice, bueno, yo soy el jajam. Él necesita a mí, entonces yo voy a ir con él. Ve'iftach amar, dice el Midrash, Iftach dijo, ani rosh k'tzinei Israel ve'ani elech etzel Pinchas. Yo soy el jefe, entonces yo voy a ir con Pinchas. Vamos a estudiar esto. ¿Qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir? Y vamos a ver cómo fueron castigados los dos. Tanto Iftach como Pinchas, los dos fueron castigados de manera terrible por esta actitud. Pero primero hay que entender, no hay que hacer así como la reacción que hubo aquí, porque hay que entender que Pinchas no es cualquiera. Si hubiera sido uno de hoy, bueno, podríamos decir, hay que entender primero cuál es el pensamiento tanto de Pinchas como de
de Iftach, porque estamos hablando de personas de otro nivel que nosotros no conocemos ni siquiera. Para poder entender su actitud, vamos a otra historia que también trajo consecuencias terribles, inclusive hasta peores que esto. Aquí estamos hablando de una consecuencia de la pérdida realmente de la vida de una persona. Pero hay otra historia en la Gemara, que la Gemara trae de unas consecuencias terribles para todo Am Israel. Y me refiero a la historia de Kamsa y Bar Kamsa, la famosa historia. Conocen la historia, ¿no? De que uno que invitó a Kamsa y la invitación llegó a Bar Kamsa y vino por error, que Bar Kamsa era el enemigo del dueño de la fiesta. Y por error llegó a la fiesta y lo corrió. En fin, trajo cada cosa una consecuencia peor de la otra, una cadena de consecuencias. Y finalmente lo que hizo Bar Kamsa era ir con el César de Roma y acusar a los judíos que no son leales a él, sí, que son traicioneros. ¿Y cuál fue la forma de comprobar de que son traicioneros? Dijo, mira, ¿por qué no mandas un corbán y a ver si lo van a sacrificar? Bueno, mandó con él un corbán y él en el camino le hizo un defecto, un mum, ¿sí? En el labio o en el ojo, hay majloques, no importa, pero hizo un mum ligerito. Y cuando llegó este animal al Beit HaMikdash para ser sacrificado, había una discusión. Sabían que era el César de Roma, entonces la mayoría de los jajamim dijeron, cerramos los ojos y sacrificamos. Tiene un mum, pero es peligroso no hacer Shalom Bait, Shalom con el César de Roma. Y ahí es donde había un jajam, el Cohen Gadol, Zecharia ben Avkilas se llamaba. Amar lehu Zecharia ben Avkilas, Yomru ba'alei mumim krevim legabe hamizbeach. Si vamos a sacrificar este animal, ¿qué van a decir entonces? Que se puede sacrificar un Corban Baal Mum con defecto. No podemos permitir esto. Y no aceptó el Corban. ¿Y cuál es la consecuencia? El César de Roma destruye Beit HaMikdash, mata millones de Yehudim, expulsa a los... Hasta la fecha seguimos sufriendo de esto. Y la gran pregunta es entonces, ¿dónde está la lógica de Zecharia ben Avkilas? ¿Cómo se puede entender esto? Hay una halajá, todo el mundo sabe, Pikuach Nefesh, Doje Kol HaTorah Kula, eso es Pikuach Nefesh, y no Pikuach Nefesh de una persona, es un Pikuach Nefesh de todo el pueblo. Reb Chaim Shmulevitz, él explicó esta Gemara de la siguiente manera. Si observamos bien el lenguaje de la Gemara, no está escrito que Rabbi Zecharia ben Avkilas dijo que van a sacrificar animales con defecto en el Mizbeach, que eso es el problema. O sea, que van a sacrificar, que es un pecado sacrificar, y no podemos hacer este pecado de sacrificar un animal con defecto. No así dijo. Amar Zecharia ben Avkilas, Yomru ba'alei mumim krevim legabe hamizbeach. Van a decir, dirán que se puede sacrificar un animal con defecto en el Mizbeach, y esto es muy diferente. Sí, la consecuencia de sacrificarlo sería de que a lo mejor habrían ahorita varias personas que traerían sus animales para sacrificar y cometerían el pecado. Bueno, entonces, Pikuach Nefesh, Doje Kol HaTorah Kula. Cuando hay Pikuach Nefesh se permite hasta violar ciertas leyes de la Torah. No, esto no es problema. El problema es Yomru, van a aprender de eso y no van a decir, bueno, cuando es Pikuach Nefesh está permitido, pero realmente está prohibido. Van a decir que no existe la ley de que un animal con defecto no se puede sacrificar sobre el Mizbeach. Van a decirlo. O sea, no es de que va a haber Shulchan Aruch con los halajot y lo único que va a pasar es el Shulchan Aruch va a quedar perfectamente bien. Nada más que no van a cumplir lo que dice Shulchan Aruch por Pikuach Nefesh. Esto no es problema. El problema es que van a cambiar Shulchan Aruch y Omru. O sea, se va a enseñar a partir de hoy en la yeshiva que cuando van a estudiar el tema de los korbanot, que se puede sacrificar animal aún con defecto. ¿Por qué? Porque ya vieron que se pudo, entonces así van a enseñar. Si lo que va a suceder es de que van a enseñar que se puede, esto en Pikuach Nefesh no doje. Pikuach Nefesh doje, con la Torah significa que si realmente van a violar leyes de la Torah, entonces por Pikuach Nefesh hay que violarlas. Pero si el Pikuach Nefesh va a provocar que se va a distorsionar, se va a falsificar la Torah, se va a transmitir una Torah equivocada,
esto no hay ningún permiso de cambiar la Torah por Pikuach Nefesh. Se permite no cumplir ciertas leyes, pero no cambiar la Torah. Y la preocupación de él era de que no solo habrán algunas personas que no van a cumplir las leyes, sino habrán quien van a cambiar y van a falsificar y van a decir que de hecho desde un principio está permitido sacrificar Kormum. Y para que no cambie la Torah, para que no se falsifica, tenemos hasta que sacrificar la vida. Ahí sí no tenemos permiso de falsificar la Torah para salvar nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué dijeron que se equivocó? Aparentemente, dijeron, la Gemara dice, Amru, Amar Rabbi Yochanan, in vetanuto shel Rabbi Zcharia ben Afkilas, echriva et beteinu. O sea, se equivocó por culpa de él, se destruyó el Beit HaMikdash. Entonces, aparentemente, ¿cuál es la conclusión? ¿Tiene razón o no tiene razón? Pero, por Pikuach Nefesh podemos cambiar la Torah y falsificarla, porque si no cumplimos ciertas leyes, pero por lo menos sabemos que la ley es así, entonces, ok, hoy no cumplimos, pero mañana seguiremos cumpliendo. Pero si se falsifica, si se cambia la ley, se dice que la ley es diferente, ya no habrá manera de que se recupera, entonces se va a destruir y va a desaparecer. Entonces, aparentemente tiene razón para esto. Entonces, ¿qué clase de vida como Yudim tenemos si ya no vamos a salvar la vida física, pero vamos a perder lo que es nuestra esencia? Entonces, tenía razón. Entonces, ¿por qué dijeron que se equivocó? Entonces, la explicación es, yo vi una explicación una vez, de que realmente en el concepto no se equivocó. El concepto de él era el correcto. Que si el resultado es que se iba a olvidar la Torah, iba a obtener Torah diferente, sí había que sacrificar la vida. Su error fue en el cálculo que cuál de las dos opciones provocaría más olvido de la Torah. Él quería salvar a que la Torah no se olvidara y no tomó en cuenta que la destrucción del Beit HaMikdash, la destrucción de la generación, va a provocar un olvido de la Torah peor. Él quería salvar que no se olvidara, si realmente lograría con esto que no se olvidara la Torah, que la Torah se mantenga auténtica. Entonces tenía toda la razón, el concepto está correcto. Nada más en la realización del concepto, ahí es donde se equivocó, porque con lo que hizo provocó más olvido de la Torah, porque así se hubiera olvidado una ley de la Torah, y así con la destrucción de toda la generación, con la destrucción de Beit HaMikdash, se olvidó toda la Torah. Bueno, entonces es un cálculo equivocado, es todo lo que pasa, no es el concepto tiene toda la razón. Lo que se equivocó es en prever cuál podría ser la consecuencia y por lo mismo que él luchaba para que se mantenga el conocimiento de la Torah, que no se vaya a perder, este mismo efecto debería sí aceptarlo, porque con esto se salió peor, porque la destrucción de Beit HaMikdash, el exilio, hizo que se olvidara la Torah mucho más. O sea, el conocimiento de Torah que tenemos hoy no es ni una pequeña parte, un pequeño porcentaje de lo que realmente era el conocimiento de aquel entonces. Entonces, esto es el error, pero en la idea en general no tiene error, está correcto. Ahora, si es así, regresamos a Iftach y Pinchas. A Iftach y Pinchas, ¿en dónde se equivocaron? Entonces, el Midrash dice de que Iftach dijo, yo voy, si yo soy rey. Pinchas dijo, yo voy, si yo soy el Kohen Gadol, si yo soy el Naví. ¿Cuál fue ¿Ustedes creen que Pinchas era persona tan baja para decir yo soy y él tiene que venir a mí? No. Iftach representa lo que es la Kehuna, lo que es la Nebuá. La preocupación de Iftach es de que al irse él a Iftach, la preocupación de Pinchas es que si él va con Iftach, entonces el mensaje para el pueblo es de que la Torah no es tan importante, la Nebuá no es tan importante, se puede despreciar lo que es la Nebuá y la Torah que él representa. Entonces, si es una cuestión de una sola ocasión donde por ejemplo, Rav Shemachar al Kvodo Mahul puede, pero si el resultado podría ser de que el mensaje, lo que se aprende de esto es de que la Torah no es algo tan importante, entonces tiene que cuidar a que esto, o sea, que no se transmita algo equivocado. Es algo muy importante de cuidar, que no se transmita para los que ven alguna acción
un mensaje que podía ser mal interpretado, que podía bajar el nivel de respeto que Am Israel tiene por la Torah. Ahora, y aquí es donde está la discusión. Iftach representa parte de la Torah, es el rey. Pinchas representa otra parte que es la Nebuá. Cada uno es una figura que representa lo que es la Torah. Y cada quien piensa que si él hace algo que podría provocar un mal entendimiento, una mala interpretación acerca de qué tanto se debe de respetar la Torah, entonces Pikuach Nefesh no es doje esto. Pikuach Nefesh doje una mitzvah, o sea, se puede violar una mitzvah, una ley de la Torah por Pikuach Nefesh, pero no puedes provocar una mala interpretación, una falsificación, aun cuando se trata de Pikuach Nefesh. Y aquí la preocupación era de que se interpretara mal y la gente apreciara menos la Torah por un paso que iban a hacer tanto Pinchas como Eliyahu. Vemos qué tan cuidado debe de tener uno. La Gemara dice, en Masejet Shabbat, la Gemara dice, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Talmid Chacham, שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. Un talmid jajam que tiene una mancha en su ropa merece pena de muerte. ¿Por qué? Porque el pasuk que dice Kol mesanai avu mavet al tikri mesanai el amasniai, puedes provocar puede provocar que la gente odiara la Torah. O sea, tienes que cuidar que la gente aprecie la Torah, y cualquier acción, cualquier cosa que puede provocar a que se menospreciara la Torah, entonces es pena de muerte. Quiere decir que es más importante cuidar esto que cuidar la vida, ¿verdad? Entonces, esto es donde entró el pensamiento de Pinchas y de Iftach en este caso. Sin embargo, vemos que fueron castigados de manera muy severa. ¿Cuál fue el castigo de Iftach? El Midrash dice así: Ushnehem ne'enshu bedamea shel na'ara. Los dos fueron castigados por esta niña, la hija de Iftach. Iftach met benishilat eivarim. Bechol makom shaya olech haya ever nishol emenu vayu kovrim oto sham. Iftach, cuando murió, ¿cómo murió? Se empezó a desintegrar su cuerpo en vida. Donde iba, le cayó una parte del cuerpo y ahí lo enterraron. ¿De dónde se deduce? Porque el pasuk dice allá en Shoftim, Vayamot Iftach vaikaver be'arei Gilad. Murió Iftach y fue enterrado en las ciudades de Gilad. Pregunta el Midrash, ¿cómo be'arei Gilad? ¿Fue enterrado en varias ciudades? Dice el Midrash, sí, porque se fue desintegrando partes de él y fue enterrado en diferentes ciudades. O sea, esto fue su muerte y este fue su castigo. ¿Y cuál fue el castigo de Pinchas? Pinchas de Eliyahu. Pinchas es el famoso Pinchas que hizo la lucha contra Zimri ben Salu, que Osbi Batzur, que Dios le dio Brit Shalom, que fue es el mismo Eliyahu Anabí. O sea, es el profeta más grande. Cuenta el Nabí, así dice el pasuk, ופנחס בן אלעזר, es en el pasuk en Divrei Hayamim, ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים השם עמו. Pinchas ben Elazar era un hombre importante que lefanim, antes Dios estuvo con él. Dice el Midrash, ¿cómo que antes? ¿Qué quiere decir lefanim? Antes Hashem haya imo. Dice el Midrash que Pinchas ben Elazar נגיד היה עליהם, נגיד עליהם אין כתיב, אלא היה נגיד לפנים היה השם עמו. O sea, nitla mimeno ruach hakodesh. El mismo Pinchas que era tan elevado, tan grande, era el ejemplo de nebuá y de profecía, se le quitó el ruach hakodesh, y para una persona como él no hay un castigo más severo. ¿Y por qué fueron castigados? Si ahora una de las dos, si los cálculos eran aparentemente correctas, ¿por qué entonces fueron castigados? Entonces, lo más seguro es, o sea, con mucha preocupación, pero no hay otra forma de explicar, de que Dios, que conoce los pensamientos de uno, seguramente vio que parte de los pensamientos de no ir uno al otro fueron también en parte también por una
un orgullo personal. Y si es por orgullo personal, ahí sí es muy grave. Si esto es el propósito, o sea, esto es la razón por la cual yo no voy, porque soy yo, o tú no vas porque tú eres tú. Si fuera un cálculo puro, limpio, solo por proteger lo que yo represento, el nivel de la Torah, entonces tenían todo el derecho de hacerlo. ¿Sí? Es su obligación de hacerlo, porque no puede él provocar a que se baje el respeto a la Torah, aunque una mancha en la ropa es pena de muerte. O sea, la vida no vale para uno que provoca, o sea, al costo de provocar que la gente menospreciara la Torah. Pero si lo que está involucrado ahí también es un kavod, es un orgullo personal, eso sí es el peor castigo, es el peor pecado. Por cosas personales no hacer lo necesario para salvar la vida. El mensaje de todo esto para hoy, para nosotros, creo que es muy importante. Nosotros nuestra obligación, aquellos que ya estamos en cumplimiento de Torah, que representamos de alguna manera lo que es la Torah, debemos de tener mucho cuidado de que no provocar de que se menospreciara, que baje el respeto a la Torah. Hasta una mancha en la ropa puede provocar pena de muerte para uno. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esto anda sucio, entonces esto es algo que me aleja de aquello. Entonces vemos qué tanto se pensó y se tuvo que cuidar de que no haya un zilzul, un desprecio de la Torah. Y por un lado, por otro lado, podemos decir el mismo hecho que no fueron uno al otro, esto mismo provoca también, a lo mejor esto también, o sea, deberían tomar en cuenta, tal vez esto es otra manera de entender. Ok, por un lado, si yo represento la Torah y yo voy, puede provocar que gente diga, pues la Torah no es tan importante, pero por otro lado, ¿qué dice la gente cuando dicen, oiga, por cosa de no ir de uno al otro, se perdió la vida de uno? Entonces, esto también provoca. Entonces, a lo mejor ahí es donde fue el error de su cálculo. Y hoy en día, cuando de repente bueno, nosotros somos, pero ellos no. Nuestra kashrut sí se puede, de esta kashrut no se puede. O sea, todas estas separaciones y divisiones, para las personas que no están involucrados en esto, dicen, si esto se trata de esto, entonces no es para mí. Qué grave es, de acuerdo a lo que vemos aquí, el provocar algún error, provocar alguna mala interpretación, algún desprecio de la misma Torah. Yo se lo estoy diciendo para que lo transmiten a los dirigentes. Yo como no soy dirigente, me permito decirlo. ¿Ah? ¿Cómo se puede decir que si cada persona vale diferente? ¿Cómo puede estar? O sea, aparte de la edad y todo eso, pero cada persona vale totalmente diferente. O sea, ¿cómo puedo decir no es lo de mi valor o lo del valor de ella? Eso es otra, regresas al principio. La Torah, por esto, la Torah dice, es cuestión técnica, eso es una forma de dar una donación. Sí, entonces era como la Torah da oportunidad de, también aquí, en Bet Knesset, hay gente que sube a la Torah y hay gente que da a cada quien un número, lo que le gusta. Y hay otros que dicen, voy a dar mataná, un regalo. Hay Batei Knesset que dicen, cuando uno dice mataná, vale tanto. Entonces es como poner cuota fija, es todo, no es porque realmente va a dar el valor de la persona. Es un decir, valor de la persona, y esto significa dar tanto. Cuando es de diferentes, la Torah pone una tabla, porque si de diferentes donaciones que están en la tabla, que en lugar de decir el número, puede decir valor de fulano. A veces uno también lo da para hacer el donación a nombre de aquel. Entonces voy a dar el valor de él para que él tenga un mérito. Pero ¿cuánto ahora tiene que dar? Dice, pero la tabla depende qué edad, qué sexo, hombre, mujer, menos de 20, arriba de 60, entre 20 y 60, hay diferentes valores. Es una cosa técnica, no es porque realmente es el valor. Pero regresando al tema nuestro, lo que vemos de aquí es la obligación de cuidar a que no salga ninguna mala interpretación, algún error, algún jajamim izdaru bedivrejim. Entonces, pero todos somos jajam. Jajamim no necesariamente tiene que ser solo aquel que le llama jajam. Jajam es cualquier persona que el público en general igual lo ve como jajam.
el público que no está, que está lejos de la Torah, ve a cualquier persona que la cumple como un representante, como un embajador debe de cuidar a que no salga una mala interpretación, porque esto podría llegar hasta pena de muerte. Buen día.